Hola estudiantes, sean bienvenidos a esta sesión que vamos a tener ahora mismo sobre la liquidación de las prestaciones sociales. Es muy importante que observen esta exposición, la estudien muy bien, varias veces si es necesario, antes de proceder a presentar los exámenes de esta semana. Esta semana vamos a tener dos exámenes. Uno de ellos tiene que ver con la teoría que hemos estado estudiando y el otro, el segundo examen va a ser referencia a procedimientos prácticos para que miremos qué tanto hemos interiorizado esto de liquidar las prestaciones sociales. Recuerden mi nombre, Belsasar Cuadros Maya, soy su tutor, les doy la bienvenida y entonces iniciemos ahora mismo con esta presentación. Empecemos con las cesantías. Para entender bien el proceso del cálculo de esta prestación social, recordemos tres cosas que son importantes en cuanto al auxilio de cesantía. Como pueden observar en la pantalla de Excel, dice que el auxilio de cesantías es una prestación social que se encuentra a cargo del empleador, que consiste en el pago al trabajador de un mes de salario por cada año de servicios prestados, y observen ese detalle, y proporcionalmente por fracción de año. Eso significa que si trabajamos un año completo, pues tenemos derecho a un mes de salario a título de cesantías. Si trabajamos medio año, entonces tendremos derecho a medio mes. Eso significa que tendremos que hacer algún tipo de cálculo cuando nos estemos enfrentando a esa situación donde el trabajador ha laborado una fracción del año, y esto es completamente recurrente en la vida real. Esto lo estudiaremos hoy. En segundo lugar, tenemos lo siguiente. Hay unas cesantías, o un cálculo más bien de las cesantías, que se denominan cesantías anualizadas. Cesantías anualizadas. ¿En qué consisten las cesantías anualizadas? Resulta que desde el año 1990, que salió la ley 50, se especificó que las empresas no deberían manejar las cesantías a perpetuidad dentro de sus fondos, sino que cada año siguiente, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente, deben por obligación, están obligados más bien, a consignar las cesantías que hayan sido causadas durante el año que se terminó en un fondo de cesantías que sea elegido por el trabajador. A este tipo de cesantías, desde el año 90 para acá, las vamos a denominar cesantías anualizadas. Hoy por hoy es lo que más conocemos en el medio. Sin embargo, hay algunos trabajadores que llevan muchísimos años en las empresas, 26, 27, 30 años. Y estos trabajadores en aquella época tenían la opción de no elegir un fondo de cesantías para consignarlo, sino que la empresa conservaba las cesantías hasta el momento en que el trabajador se retirara por cualquier motivo de la empresa. A este otro tipo de cesantías las vamos a llamar cesantías retroactivas, es decir, aquellas que continuaban en poder del empleador, y se les llamaba, como dice la exposición, se les llamaba retroactivas porque estas cesantías, esta prestación social, se le pagaba al trabajador utilizando todo el tiempo transcurrido desde que ingresó a la empresa hasta que se retiraba, y se le cancelaba con los salarios actualizados, por eso se llamaba retroactivo. Empecemos entonces con un primer caso donde vamos a ver un ejemplo de cesantías anualizadas. ¿Sí? Lo tenemos acá. Entonces tenemos a Peranito de Tal, ¿sí?, que ha ingresado a la empresa el 15 de julio del año 2012. Entonces lo primero que pienso es, si entró en el año 2012, quiere decir que ya por obligación no se le puede calcular cesantías retroactivas porque la empresa está obligada a consignar las cesantías de Peranito cada año. Tendrán que ser entonces cesantías anualizadas. El ejercicio dice que se retira el 12 de agosto del año 2016 y tiene
un salario de 700.000 pesos más un auxilio de transporte de 77.700. Entonces hagamos el análisis. Resulta que, como pueden observar acá, en el año 2012, el 15 de julio, Peranito ingresó a la empresa. Eso quiere decir que desde el 15 de julio hasta el 31 de diciembre se han causado unas cesantías, un auxilio de cesantías que el empleador, por obligación, tuvo que haber consignado aquí en febrero 14, máximo febrero 14 del año 2013. O sea que esas cesantías ya no están en poder del empleador. Recuerden que en la teoría de esta semana hemos aprendido que si el empleador no consignara estas cesantías al fondo de manera oportuna, entonces se causaría una sanción de un día de salario por cada día de mora, ¿cierto? O sea que por esa razón los empleadores siempre están muy juiciosos consignando en esa época las cesantías de los trabajadores. No quieren correr el riesgo de salir sancionados por algún retraso. Lo mismo pasa con las cesantías del año 2013. Peranito trabaja desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y estas cesantías se consignan aquí en el 2014. Eso quiere decir que se han causado ya 2 periodos de cesantías, ninguno de los 2 periodos está en poder del empleador, ya está en poder de los fondos, allí ganando intereses para que cuando, como sabemos, el trabajador se retire de la empresa pueda utilizar ese dinero mientras vuelve y se contrata con otra empresa. Llegamos al año 2014 y sucede lo mismo. Las cesantías del 2014 son consignadas en el 2015. En el 2015 lo mismo. Cesantías del 2015 son consignadas aquí, máxima hasta febrero 14 del 2016. Pero resulta que llegamos a el 18 de agosto del 2016 y Peranito se retira. No estamos diciendo en el ejercicio por qué razón, sencillamente decimos se retira. Pudo haber sido un retiro voluntario, pudo haber sido un despido por parte del empleador, pero el caso es que se retiró. Entonces eso quiere decir que nosotros en la empresa tenemos que calcular las cesantías que se han causado desde el 1 de enero del 2016 hasta el 12 de agosto del 2016. ¿Sí? Para eso entonces tenemos que recurrir, como es fracción de año, entonces tenemos que recurrir al cálculo. Recuerden que la teoría nos dice que las cesantías se causan 30 días por cada año laborado o proporcional. Entonces vamos a ver cómo se hace esto de la proporcionalidad. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de días que ha trabajado Peranito en la empresa en el periodo 2016. Entonces tenemos que del 1 de enero al 31 de julio han transcurrido 7 meses. Procedemos entonces a multiplicar esos 7 meses por 30 días. Recordemos que el Código Sustantivo de Trabajo nos indica esta forma de calcular los meses mensuales, meses de 30 días. Por eso no consideramos a enero de 31 ni a febrero de 28, sino que se promedia todos los meses como de 30 días. Entonces venimos y decimos así, 7 meses por 30 días me da 210 días, 7 por 3, 21, 210 días, ¿sí? Y en el mes de agosto, que es el mes en el que se retira Peranito, él se retira el 12 de agosto. Entonces, del 1 al 12, pues han transcurrido 12 días. Eso lo que significa es que Peranito en el año 2016 ha laborado en la empresa 222 días, ¿sí? Como el cálculo es que a mí me pagan un auxilio de cesantías que consiste en 30 días de trabajo por cada año laborado. Entonces hacemos una regla de 3 simple, ¿sí? Aquí estamos diciendo el año lo vamos a considerar de 360 días, no de 365, sino de 360. Recuerden que la razón es que para estos cálculos utilizamos meses de 30 días y sabemos que 12 por 30 da 360. Entonces decimos así, si por 360 días que hayamos laborado en la empresa tenemos derecho a un auxilio consistente en 30 días, nos preguntamos, por 222 días que han transcurrido desde que Peranito continuó laborando desde el 1 de enero hasta el 12 de agosto,
por 222 días, ¿a cuántos días a título de auxilio de cesantía tengo derecho? Entonces aquí tengo la regla de 3 simple. Recordemos que una regla de 3 simple se resuelve multiplicando los extremos, 222 por 30, aquí lo tenemos, 222 días por 30 días, y dividiendo el resultado entre este vértice, dividido entre 360. Entonces decimos 222 por 30 días, eso me da 18.5 días, 18 días y medio. 18 días y medio. Entonces así hemos calculado cuántos días le corresponden a Peranito a título de auxilio de cesantías. Ahora bien, esos 18.5 días, ¿cómo se le van a cancelar a Peranito? Entonces, la respuesta es sencilla. El Código Sustantivo de Trabajo señala que utilizaremos todo lo que constituya salario como base. Recordemos que el salario no es solamente el básico que está estipulado en el contrato de trabajo, sino que además hay otros factores como pueden ser las horas extras, en fin. Y por ley, el Código Sustantivo de Trabajo también nos señala que el auxilio de transporte, a pesar de ser un auxilio, a pesar de que no es salario, también lo vamos a incluir. Eso quiere decir que en este caso, que Peranito no tiene otros factores, sino el básico, vamos a tomar este más el auxilio de transporte, o sea que el básico que utilizaremos será 777.700. Para saber cuánto se gana Peranito diario, entonces dividimos esto entre el número de días del mes. Recuerden, meses de 30 días, dividimos por 30 y obtenemos el salario diario. Aquí podemos ver que el salario diario son 25.923 pesos. Luego venimos acá y decimos, listo, vamos a determinar entonces cuánto se le va a cancelar a Peranito. Y encontramos que para el año 2016 solamente, es decir, lo transcurrido entre el 1 de enero y el 12 de agosto, recuerden que las otras cesantías de los periodos anteriores ya están consignadas en el fondo. Entonces que para el 2016 vamos a tomar los días que determinamos, 18.5, lo multiplicamos por 25.923 y el resultado me da 479.582. Esto es lo que hay que cancelarle a Peranito a título de auxilio de cesantías. Ahora bien, como pueden ver, este es un análisis detallado para entender de dónde sale el número de días y cuánto vale el auxilio de cesantías basado en ese número de días y con qué salario. Sin embargo, hay una manera más rápida para calcular las cesantías sin tener que hacer todo este procedimiento que tengo aquí iluminado. Es el siguiente, simplemente necesitaríamos el salario mensual, ¿sí? Y necesitaríamos los días trabajados, es decir, necesitamos este dato, 222 días del año 2016, ¿sí? Y necesitamos el salario mensual, incluyendo el auxilio de transporte. Entonces, esa sería la fórmula rápida, diríamos que para las cesantías utilizaríamos el salario mensual multiplicado por los días trabajados y ese resultado lo dividimos por 360. Aquí tenemos la respuesta. Decimos así, las cesantías son iguales a 777.700, que es el salario mensual, por 222 días, perdón, y lo que nos dé ese resultado lo vamos a dividir entre 360. Obtenemos aquí entonces 479.581,67, se redondea a 82. Es más rápido hacerlo así, ¿cierto? Eso nos ayuda a entender una forma abreviada de todo este cálculo que hicimos acá. Eso sí, tenemos que saber muy bien cómo determinar estos 222 días. Pero eso es cuando Peranito tiene un salario fijo, cuando, como la mayoría de los colombianos, no tiene valores adicionales durante el mes. Pero ¿qué sucede cuando el empleado tiene un ingreso variable? Entonces, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que determinar el promedio mensual del ingreso de este trabajador. ¿Y cómo se promedia? Veamos este ejemplo. Dice así, Peranito
el mismo personaje del que estamos hablando, ingresó, dice allí, el 15 de julio de 2012, ¿sí? Y se retira el 12 de agosto del 2016, o sea, es el mismo caso que estábamos viendo arriba, ¿cierto? Ya habíamos dicho, solamente nos vamos a preocupar por las cesantías causadas dentro del año 2016, porque las de años anteriores ya están consignados en los fondos de cesantías. Pero miren lo que pasa con el salario de Peranito. Resulta que del año 2016 pues han transcurrido estos 8 meses, ¿sí? Con estas características. Él tiene un básico que se mantiene estable todo el año, pues tiene también el auxilio de transporte que no varía durante todo el año, pero Peranito ha recibido comisiones, miren pues 80.000 en enero, 115.000 y así, ¿sí? Eso significa que él mensualmente ha tenido un salario por encima del básico que ha variado durante todo el año. En enero lo que Peranito se ganó sumó 857.000, en febrero fueron 892.000 y así fue variando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Código Sustantivo de Trabajo? Nos dice así, que cuando un trabajador tenga salario variable, como es este ejemplo que estamos viendo acá, hay que promediar el salario de este trabajador, hay que promediarlo. ¿Y cómo lo promediamos? Tenemos que tomar el promedio de los últimos 6 meses. Miren que aquí, en el año 2016, él ha devengado 7.786.600. Sin embargo, el código nos dice, tome los últimos 6 meses, o sea que no voy a promediar ni enero ni febrero. Vamos a promediar lo que haya recibido desde marzo hasta agosto. En este caso, entonces, obtenemos lo siguiente. Bueno, acá como agosto se lo pagamos completo, entonces variemos un poco el enunciado, no digamos que se retira el 12, sino que se retira el 31 para que no nos confundamos. Aquí entonces entendemos que agosto lo trabajó completo. Él trabajó entonces de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ha trabajado 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Ha trabajado 6 meses. El salario promedio mensual de estos 6 meses, que totalizados dan 6.036.200, nos da 1.006.033. Tomamos el total del salario, lo dividimos entre 6, ¿sí? Lo dividimos entre 6 y el promedio nos da 1.006.033. ¿Eso qué significa? Si aquí dijimos que variamos el número de días que trabajó Peranito, entonces debemos tener cuidado con los días que utilicemos acá. Observen que en la diapositiva, en la exposición, habíamos colocado inicialmente que él había trabajado 222 días, pero entonces esto ya me varió. ¿Por qué? Porque hace un momento dijimos, vamos a poner a Peranito a trabajar hasta el 31 de agosto. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos días hay en 6 meses de trabajo que van desde marzo hasta agosto? Entonces decimos 6 por 30, 6 por 3, 18. Perdón, pero estamos calculando mal esto. Estamos diciendo que el número de días son los que han transcurrido desde el 1 de enero, ahora sí, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, ahora sí. Entonces decimos acá, las cesantías las vamos a considerar así, 1.006.000 por los días que han transcurrido desde enero hasta agosto. Tenemos 8 meses que han transcurrido. 8 meses por 30 días cada mes nos da 8 por 3, 24, nos da 240 días. Eso quiere decir que aquí el resultado también lo tenemos que verificar que esté correcto, 240 días. Y encontramos lo siguiente, las cesantías de Peranito fueron 670.689. Entonces recuerden, para que no nos confundamos, el salario promedio lo tomamos de los últimos 6 meses. Tomamos la sumatoria de lo que se ganó desde marzo hasta agosto, nos da 6.036.200. El resultado lo dividimos entre 6 para obtener el promedio mensual, 1.006.033, y ese promedio mensual es el que utilizaremos acá para calcular el
el auxilio de cesantías. Recuerden que hay una fórmula rápida que me dice que las cesantías es igual al salario mensual. En este caso el salario mensual son 1.006.033 por los días trabajados. Inicialmente habíamos propuesto una fecha distinta, ahora estamos diciendo que él se retira el 31 de agosto. Entonces 8 meses que efectivamente trabajó durante el 2016 son igual a 240 días. Multiplicamos 1.006.033 pesos por 240 días. El resultado lo dividimos entre 360 días y, como pueden ver la fórmula, ¿sí?, estamos tomando el salario promedio, lo multiplicamos por los días que hay de enero a agosto y el resultado lo dividimos en 360. Eso me da un total de 670.689 pesos, ¿sí? Ese es el valor de las cesantías de Peranito cuando ha presentado un salario variable. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya llevamos dos casos. El primero cuando Peranito tenía un salario fijo y ahora cuando ha variado. Recuerden que es muy importante. Debemos incluir el auxilio de transporte, así lo contempla la ley, que aunque no es salario, para efectos de calcular el auxilio de transporte, perdón, el auxilio de cesantías, el auxilio de transporte se suma con el salario básico y con las comisiones para obtener un total que se promedia los últimos 6 meses, se divide entre esos 6 meses, me da el salario promedio y ahí sí puedo aplicar la fórmula rápida para hallar las cesantías. Muy bien, tercer ejemplo. ¿Qué pasa cuando nos encontramos en la empresa con un trabajador viejito que lleva muchísimos años en la empresa? Es posible que este trabajador entonces no esté dentro de la ley 50 del año 90, ¿sí? Entonces no tiene las cesantías consignadas en el fondo. Así las cosas, con él hay que hacer otro procedimiento. ¿En qué consiste ese otro procedimiento? Consiste en que, ya que las cesantías no han sido consignadas a través de los años, significa que esas cesantías están todavía en poder del empleado. Y si están en poder del empleador, tendremos que calcularlas desde el día en que ingresó hasta el día en que se retira. Tenemos entonces aquí que Peranito ingresa a la empresa el 5 de julio del año 1990, ¿sí?, y se retira el 12 de noviembre del año 2016. 12 de noviembre del 2016. Esta persona tiene un salario de 700.000 pesos con un auxilio de transporte de 77.700, o sea que un salario fijo. En este caso no tendremos que hacer promedios. Si tuviera un salario variable, pues sencillamente venimos y hacemos este mismo procedimiento acá. Pero en el ejemplo estamos diciendo que tiene un salario fijo. ¿Qué es lo primero que debo hacer? En primer término, tengo que calcular el número de días que han transcurrido desde que Peranito ingresó a la empresa hasta que se retira. Entonces, para realizar ese procedimiento, hago lo siguiente. Vengo y digo, vamos a calcular los días laborados de Peranito en la empresa. Y hacemos una resta, pero con esta característica. Esta resta que tenemos acá de tiempos tiene esta característica, que en la parte de arriba vamos a colocar la fecha de retiro y en la parte de abajo la fecha de ingreso. Así los valores que vamos a obtener me van a dar todos positivos. Entonces decimos así: del año 2016 voy a sacar el año de ingreso. Entonces de 2016 resto el año 1990. Eso me dice que esta persona trabajó 26 años. ¿Sí? 26 años. 2016 menos 1990 me da 26. Y son años. Estos son años. Ahora, ¿cuántos meses trabajó Peranito en todo ese periodo? Entonces dice que él se retiró el mes 11, el día 12, o sea, noviembre 12. Entonces tengo que tomar el mes de retiro, le resto el mes de ingreso y aquí obtengo que de 11 resto 7 y eso me da 4. Recuerden que esta es la columna de los meses. Y hago lo mismo con los días. Él ingresó el día 5, se retira el día 12, entonces digo así, de 12 le resto 5, me da 7. Eso quiere decir que Peranito, de acuerdo a esta fórmula que hemos hecho acá, ha trabajado 26 años
4 meses, 7 días. Ahora nos interesa tenerlo todo en una sola unidad de medida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que